Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor y con mucho entusiasmo para continuar con este itinerario cuaresmal. Martes 27 de febrero, día 14 en nuestro itinerario cuaresmal. Leemos Isaías capítulo 1 versículos 10 y 16 al 20. Escuchen la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, aparten de mi vista vuestras malas acciones. Dejen de obrar el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano y defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si se rehúsan y se rebelan, les devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, un texto que desde hace días también quería meditar con ustedes. Debemos, en este punto de nuestro itinerario cuaresmal, volver nuevamente sobre la realidad del pecado. Traducción del pecado: errar en el blanco o desviarse del camino. Errar en el cumplimiento de la palabra de Dios, no cumplir la palabra de Dios, desviarnos de los mandatos del Señor. Eso es pecado. Dios nos creó, Dios nos dio la vida, Dios nos dio la existencia, por lo tanto Dios es quien tiene el poder y la capacidad de proponernos, porque Dios no se impone a nosotros, simplemente nos propone. En el libro del Génesis del domingo anterior, 25 de febrero, día 12 de nuestro itinerario, meditábamos el sacrificio de Abraham. Dios no le dice a Abraham, tienes que, no, le dice, ofréceme en sacrificio. Pero Abraham se podía rebelar. Y usted y yo nos podemos rebelar. ¿Por qué? Porque somos libres. Poder, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque Dios nos ha dado el libre albedrío para que hagamos con nuestra vida lo que queramos, pero no debemos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Dios, nos movemos en Dios, como lo hemos dicho ya en otros videos, y nos vamos nuevamente a dirigir al final de nuestra vida nuevamente de regreso a Dios, o por lo menos ese sería el ideal. Pero muchos no regresan a Dios porque otros se van para otro lado que no quiero mencionar en este momento. Entonces aparecen Sodoma y Gomorra, lugares donde había demasiada maldad. Esta tierra, esta humanidad en este momento está peor que Sodoma y Gomorra porque se están cometiendo muchísimos pecados, todos abominables ante Dios. Y la recomendación que Dios nos está pidiendo es, dejen de obrar el mal, aparten de mi vista sus malas acciones, aprendan a hacer el bien y busquen de corazón la justicia. Y nos hace varias recomendaciones. Socorran al oprimido. Algunos antes oprimen más a los demás. Protejan al huérfano. Algunos son indiferentes ante el huérfano. ¿Y qué diremos ante la viuda? Aquella mujer pobre, humilde, sencilla, que ha quedado desamparada y que muchos incluso les prostituyen. Usted quiere que le ayude, entonces pórtese bien y yo le tiendo la mano. Prostituir a las personas en necesidad, qué grave pecado. Y entonces el Señor dice,
Si ustedes practican la justicia y hacen lo que es recto ante los ojos de Dios, entonces vengan y ahora sí, pongámonos en cuentas. Si sus pecados fueran como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Si fueren como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Pero necesitamos, como lo hemos dicho, volver a Dios. Si no volvemos a Dios y nos rebelamos contra Dios, lo que viene sobre nosotros es destrucción. Vamos al Salmo. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Una recomendación con una promesa, con una recompensa. El que sigue el buen camino podrá ver la salvación de Dios. Yo no creo que tenga que extenderme mucho en la explicación de este salmo, porque definitivamente, mis queridos hermanos, el propósito es que nosotros vivamos la vida conforme al corazón de Dios. Pero por aquí de refilón vi algo que me llamó la atención y lo quiero meditar un poco más. No te reprocho tus sacrificios, pues están siempre tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué razón? Porque recitas mis preceptos, porque tienes mi boca en tu palabra, Zarco bendito, Dios mío, alabado sea Jesucristo, pero detestas la enseñanza y te echas a la espalda los mandatos del Señor. Es decir, no obedeces la palabra de Dios, no vives conforme al corazón de Dios. De aquí, ¿por qué razón? Muchas personas dicen, yo oro y parece ser que Dios no me escucha. Hermano, Dios sí te escucha, pero tú no estás obrando conforme al corazón de Dios. A lo mejor lo que le estás pidiendo a Dios no es para el bien de tu alma. Entonces, yo, sabiendo que tú estás en una profunda depresión, voy a colocarte un arma de fuego o un cuchillo en la mano para que tú te quites la vida. No. O te doy alguna situación con la que te vas a poner en riesgo. Tampoco. Y es allí donde yo a muchas personas les digo, ¿cuántas veces algunos dones, algunos regalos de Dios, nosotros los hemos convertido en maldición al no saberlos usar para la gloria de Dios, sino según nuestros gustos y según nuestros caprichos? Al apartarnos de Dios, decimos, no, es que yo soy cristiano, no, es que yo soy católico, pero no vivo conforme al corazón de Dios. Entonces sencillamente no soy. Me identifico con una fe, me identifico con un Dios, pero no le sigo, no lo obedezco. ¿De quién estoy siendo verdaderamente hijo? De aquel cuyos actos estoy reproduciendo. Si es odio, si es maldad, si es mentira, si es impureza, si es una vida de pecado, léanse el capítulo 8 de San Juan para que se den cuenta. Ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El que vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién es el padre del pecado? El maligno. Vamos con el Evangelio. San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan lo que os digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas sobre los hombros de la gente, pero ellos no están dispuestos a tocarlas con un dedo, ni siquiera para medio empujar. Todo lo hacen para que la gente los vea. Alargan las filatelias de los mantos, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro rabí. Y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre nuestro en la tierra, porque uno solo es su Padre del cielo. No os dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el primero,
de entre ustedes será el servidor de todos. El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hermanos, uno de esos textos que hacen que a uno se le ponga la boca, como cuando uno ve un Mango Beach. ¿Saben a lo que me refiero? Se le hace a uno agua a la boca con este texto, porque hay varios elementos para meditar. El primero, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. La silla de Moisés, la cátedra de Moisés es la silla de Moisés, desde donde Moisés enseñaba. Él era quien dirigía al pueblo de Israel, y a ellos no les correspondía directamente pues esta silla, pero ellos se sentaron en ella. De manera que la recomendación de Jesús es la siguiente: hagan lo que ellos dicen, pero no los repitan en su conducta. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas, dicen y no hacen. Es más, colocan cargas pesadas sobre los hombros de la gente, es decir, obligaciones que ni siquiera ellos cumplen. Ahí va tomando claridad el texto. Y también dice, todo lo hacen para ser vistos por la gente, es decir, están llenos de apariencia. La recomendación de Jesús en el fondo sobre este texto es que nosotros no tenemos que actuar por apariencia, sino que lo que hagamos en relación con nuestro Dios lo hagamos de corazón. Y aquí aparecen tres elementos que muchos hermanos no católicos han convertido en frases de batalla contra la Iglesia Católica. Es que la Biblia dice no se hagan llamar padre. ¿Qué es padre? Es papá. ¿Cómo llama un hijo a su papá? Papá, papi, apá. Y es que somos a veces tan hipócritas porque solamente aplicamos esto al aspecto religioso. Porque ¿cómo le dice un hijo a su papá que es pastor? Papi, papá. No me diga eso, que se va a ir para el infierno, porque Dios prohibió que dijera que no se le puede decir papá ni padre a nadie en la tierra. Pero el que engendra por derecho es padre, y eso es lo justo ante Dios. Aquí Jesús está hablando es de títulos de apariencia, lo dije hace un momento atrás. Padre por apariencia, maestro por apariencia, rabí por apariencia, porque en el fondo es un hipócrita. Eso es lo que Jesús de alguna manera está criticando en el comportamiento, y está tratando de enseñarle a sus discípulos humildad. Claro que por allá Pablo utiliza el término: ustedes han tenido muchísimos pedagogos en la fe, pero fui yo quien los engendré en la fe. Yo soy su padre espiritual. Y decir padre es hablar de alguien que me está enseñando y me está formando espiritualmente. Por lo tanto, es una correspondencia justa. Justa cuando se hace con amor, justa cuando se hace con verdadera transparencia delante de Dios, y no por el hecho de obtener privilegios, primeros puestos, reconocimientos de los demás. ¿Sí me voy a entender? Entonces allá es a donde va Jesús con esta enseñanza. Lo que nos está pidiendo Jesús es que procuremos de todo corazón vivir una vida auténtica ante los ojos de Dios. Con eso simplemente queda desmontado el hecho de que no se le puede decir a nadie padre o maestro. ¿Cómo le dicen a alguien que está enseñando en el colegio? Maestro, profe. ¿Y por qué no veo a los protestantes metidos en los colegios diciendo, oiga, usted no se puede dejar llamar maestro? Solamente vienen a molestar en el tema de la Iglesia Católica cuando se le dice al sacerdote, porque el título real del sacerdote es anciano, presbítero o sacerdote, pero la gente normalmente les dice padre. ¿Por qué? Un adjetivo de manera cariñosa, porque son quienes nos enseñan la fe de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, espero que este mensaje les llegue al corazón, que este mensaje les permita a ustedes hoy asumir tres cosas
muy interesantes. La primera, que aprendamos a hacer el bien y busquemos lo que es justo siempre ante los ojos del Señor. Lo segundo, que comprendamos que aquel que sigue el buen camino verá la salvación de Dios. Y lo tercero, que aprendamos a actuar con coherencia, sobre todo en lo relacionado con nuestra vida espiritual, en todas las áreas de la vida, pero sobre todo en la que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Compartamos este material con los familiares, amigos, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Invita a muchos hermanos para que vengan y se suscriban a este canal, siempre activando la campana de notificaciones para que reciban nuevas alertas cada vez que subamos nuevo contenido a internet, y dale siempre me gusta para que el algoritmo de YouTube detecte que a muchas personas les gusta este video y lo recomienden a los demás. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga, y recuerden que no se nos olvide nunca: alabado sea Jesucristo. Bendiciones.